Muy buenas a todos, soy Dani Lobato, estoy una vez más con Cristian Leal. Muy buenas, Cristian. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Bien, como si venís del vídeo que sacamos en el canal de La Noche Americana, ya sabéis que aquí vamos a ir haciendo una review más detallada de cada capítulo y si no venís de ese resumen, de esa review resumen de toda la temporada, bueno, pues ya lo sabéis que ahí tenemos un pequeño vídeo sin ningún tipo de spoiler para que os hagáis una idea general de lo que nos ha parecido la serie en su conjunto y aquí, como decimos, hay una lista de reproducción donde se irán añadiendo todos los vídeos referentes a cada uno de los capítulos, en el que iremos desgranando un poco más en profundidad lo que nos depara esta edición, esta versión de HBO de los videojuegos de las sofás, entrando ya en detalles más concretos de guión, de historia y también haciendo bastante hincapié en las diferencias y semejanzas respecto al videojuego de Naughty Dog. Cristian, tú eres el experto aquí, no quiero eh, meter mucho más carrete sin sentido. Así que, por favor, haz las presentaciones. Bueno, lo primero, ¿qué te parece el capítulo? A mí me ha molado mucho. Yo ya reconozco, bueno, ya lo dijimos en el otro vídeo, no soy ningún experto en The Last of Us, es un juego que a la segunda parte ni siquiera he jugado todavía, el primero jugué en su momento. Lo tenía, me gustó, pero lo tenía más o menos olvidado, con lo que iba relativamente virgen a lo que era el visionado de la serie. No iba muy pendiente, tampoco suelo irlo con los productos que sí piloto más, pero no suelo meterme mucho en si es más o menos fiel al material original, porque soy de la opinión de que a nuevo formato, a nueva visión, nueva versión, es decir, que está muy bien la base, pero al final esto es un producto diferente, enfocado a un público diferente. Con eso en cuenta, a mí este primer capítulo me ha flipado. Creo que es una toma de contacto muy poderosa que no inventa nada nuevo respecto al género de zombie, apocalíptico, este tipo de historias de futuros catastróficos para la humanidad. Pero creo que la serie presenta los suficientes ingredientes para mantener una tensión constante y sobre todo me ha parecido muy interesante el esfuerzo que han hecho en cuidar y en focalizar mucho en los personajes. Bueno, es que al final de las sofás lo bueno que tiene es su historia y sus personajes, ¿no? Porque aunque sea un juego de, no de zombies, sino de infectados por el Cordyceps, creo que lo bueno que tenía era que de unos personajes muy potentes, una historia que se hilaba muy bien y que al final lo que conseguía hacerte era que empatizases con esos personajes, los sintieses como amigas tuyas de toda la vida y que no querías que les pasase nada. Entonces creo que en ese sentido lo que han hecho con el primer capítulo ha sido básicamente que cojas cariño a los principales y te ha ido presentando a unos secundarios que iremos viendo a lo largo de, me imagino, a lo largo de los siguientes capítulos, porque si adapta a lo que es el primer videojuego completo, la primera temporada, vamos a ver a muchos secundarios importantes por ahí, pero bueno, el primer capítulo, para los que venimos del juego, para los que nos hemos pasado el juego como no sé cuántas veces ya, incluso este verano me pasé la versión que lanzaron de Play 5, en septiembre, perdón, el remake. Eh, Creo que han adaptado muy bien lo que es el principio del juego, sobre todo el inicio, porque creo que lo potente que tiene de las sofás es ese inicio que dices, wow, necesito seguir viendo, a ver qué es lo que va a pasar a partir de aquí, porque el principio creo que es literalmente como el motor que hace que todo el juego ya arranque por completo, y creo que han conseguido muy bien mantener la tensión, han metido alguna que otra sorpresa para los que venimos del juego que nos ha dejado diciendo, pues mira, han intentado o intentan darle un trasfondo un poco mejor a lo que es la historia, ¿no? Porque si hubiesen cogido el juego directamente hubiesen arrancado ya en modo faena, no hubiese habido presentación de ningún tipo, ni de personajes, ni conversaciones un poco más tranquilas antes de meternos en el meollo, y creo que el principio es bastante bueno, y luego alrededor sí que es cierto que quizá yo noto un poco de que han ido muy rápido en algunos momentos como para presentar a personajes,
Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Al final son medios diferentes. No es lo mismo estar en un videojuego que vas explorando y tal, que directamente tener que contarte una historia hilada en una serie que tienes un tiempo marcado. Pero bueno, dentro de eso, de esa tontería, de que han ido un poco con presentación de personajes un poco atropellada, lo que sí que es cierto es que creo que el capítulo ha merecido la pena. El único pero grande que le pongo es que creo que Tess está un poco desdibujada de lo que es dentro del juego, porque Tess tiene una presencia muy importante dentro de la zona de cuarentena donde están y todo lo que mueve este personaje, pero creo que aquí lo han desdibujado un poco, está como muy en la sombra, muy secundario y apenas notas algo de lo que es la Tess del videojuego. Sí que ves ciertas cosas que dices, vale, es Tess, pero no es la Tess que recordábamos del videojuego, esa Tess que es como una jefa dentro de esta zona de cuarentena. Claro, porque a mí la sensación que me dio, dejando aparte lo que es el prólogo del capítulo, es que es un capítulo, aparte de ser un capítulo de presentación, de poner un poco en contexto toda la situación general, está muy centrado en el personaje de Joel, en que Pedro Pascal pueda abrir, si no todo el abanico, pero sí mostrar muy en profundidad cuáles son las diferentes aristas del personaje. Creo que es un capítulo que está muy centrado en conocer el mundo de las sofás, pero a través de la mirada de Joel. Incluso Ellie también parece un personaje secundario en este primer capítulo. Sí, bueno, en el juego también cuando te presentan a Ellie, bueno, tú sabías que Ellie en el juego iba a ser importante porque salía en la portada. Básicamente decías, Claro, es decir, cualquiera que llegue a la serie, y aquí también te lo venden como la coprotagonista, de hecho en los títulos de crédito salen al mismo nivel, tanto Bella sí, pero es lo que como dices tú, Pedro. que cuando te la presentan es como un personaje también secundario que está ahí, que va a pasar. Bueno, pasa lo mismo con Marlene, cuando la presentan, que es como que luego al final es súper importante, pero como al principio es como de, no, mira, presentamos a un personaje y largo. Pero sí, no, lo de la mirada que dices de Pedro Pascal, lo de Joel, cómo miramos lo que es la zona de cuarentena, lo que ha sucedido durante todo este tiempo a través de sus ojos, también mola porque le han metido eh, toques que en el juego casi no se tocan de lo que hace Joel o deja de hacer dentro de la zona de cuarentena. Entonces aquí mola que le hayan metido como un poco más de trasfondo al personaje para conocer un poco lo que dices tú, ¿no? Las aristas que tiene, de que aunque la gente diga no, es el bueno, al final, bueno, en una época así, creo que los buenos realmente ni los malos dejan de existir, sino que cada uno tenemos nuestros claroscuros y Joel tiene sus muy oscuros, tiene sus claros, y creo que aquí la forma en la que tiene de presentarte ciertos matices del personaje están bien metidos porque en el juego apenas lo tocan, lo dejan como entrever de lo que es Joel dentro de la zona de cuarentena junto a Tess, pero nunca profundizan demasiado en lo que Joel hacía en la zona de cuarentena. Aquí creo que presentarte un poco, no el día a día, sino un momento de Joel dentro de ahí es como para decirte, para dejarte ver que como que ya como que les da igual todo, básicamente, porque ya como está el mundo hecho mierda, como que te da igual un poco todo, lo único que quieres es sobrevivir y es un poco lo que te demuestra este inicio en esa zona de cuarentena. A mí lo que me llamó mucho la atención, pensando en el prólogo, es el tema de que ya desde el minuto cero eh, te plantean cuál es la amenaza o cuál es la potencial amenaza. Es decir, la serie arranca con un científico hablando en una tertulia televisiva y hace una hipótesis a futuro de cuáles pueden ser las amenazas para la humanidad. Y claro, eso al final se concreta, es decir, porque si no se concretara no habría serie ni, ni habría videojuego. Con lo que quiere decir que no estamos spoileando nada. Pero sí me parece interesante que del minuto cero ya se habla a las claras. Es decir, que ya vamos a piñón con eso. No es como si partiéramos conociendo a Joel ya en esa situación y está el misterio de por qué sucede lo que sucede, sino que aquí ya te dicen, mira, esto es lo que antes o después va a pasar. De hecho, lo siguiente que tenemos es un segundo prólogo, por así decirlo, que vendría a ser el día cero, un poco cómo se encuentran con toda la situación, y luego saltamos ya en el tiempo al momento presente.
por eso que me pareció interesante en el sentido de que no vamos a irnos demasiado por las ramas No, con lo que sucede aquí. a mí me hizo gracia lo de la conversación del científico cuando está explicando las posibles amenazas y cuando dice el fungus, cuando dice lo de lo que puede ser y que la gente se empieza a reír, ¿sabes? Lo de que empieza a decir de, bueno, ¿cómo va a ser eso? Y que al final, explicando realmente lo que puede pasar, me encanta cómo se hace el silencio dentro de esa tertulia y cómo todos están acojonados, básicamente, por la posible amenaza que venga. Entonces mola por cómo la situación y cómo creo que muestra muy bien también cómo el ser humano se toma ciertas cosas a coña hasta que realmente pasa. Entonces ya la broma deja de ser broma y dices, deberíamos haber escuchado a lo que quizás un experto nos está contando. Y luego lo que dices tú, sí, luego está el segundo prólogo, que es básicamente el prólogo del juego, que es el inicio un poco para que veamos esto. Pero ahí también me gusta porque lo que he dicho antes, no te meten de lleno directamente ya en la acción, sino que te intentan dar un poquito más de matices a ciertas cosas, a ciertos momentos. Hay algún cambio que otro respecto al juego, como el tema del reloj, que lo han cambiado un poco de otra manera, pero sí que es cierto que creo que llama la atención mucho este inicio que dices tú, ¿no? Que es como de, no vamos a andar por la rama, vamos a lo que vamos, os vamos a explicar cuál es la amenaza y ya directamente vamos al día cero, al día que va a arrancar todo, y creo que eso es lo que hace que la adaptación sea bastante buena, fiel y que intente ir por otros derroteros también, aparte de ser fiel, sino intentar avanzar un poco más con la historia que quizás dentro de un juego a lo mejor es un poco chapa el contarte estas cosas dentro de un juego que es básicamente aventura, supervivencia y acción. Que en ese sentido, a mí, por cerrar con esa parte del prólogo, a mí es lo que más me gustó del capítulo. Todo lo que es cuando llegamos a la noche, sin entrar en revelaciones innecesarias, pero todo ese fragmento de noche cuando van conduciendo, que estamos siempre con la cámara muy centrada en los personajes, que vemos todo de lejos en un segundo plano, cómo se genera esa tensión, cómo se genera ese miedo y esa incertidumbre, porque estamos en un momento en el que los personajes no saben qué está sucediendo. Pueden tener saben que algo malo pasa, pero Sí. no saben ni la naturaleza de qué pasa, ni por qué, ni dónde viene, simplemente están eh, aterrados por esa incertidumbre y lo que digo, la cámara siempre está muy encima de ellos, con planos medios, planos cortos, con todo aconteciendo a su A las espalda. espaldas. Y, y eso, la forma de quedarse con la mirada de ellos, de jugar con la psicología, de no ser... hay momentos explícitos, sobre todo en el arranque de esa secuencia, pero luego todo es muy, como digo, muy en segundo plano, muy de vamos más a sugerir y a sugestionar al espectador a través de cómo están sugestionados los personajes, que realmente ver algo mucho más explícito. Se juega con ese terror más primordial, un terror muy de sociedad, estamos viviendo un colapso y a ver cómo salvarse quien pueda. Y me parece muy chulo porque es una forma de entrar y desde el minuto uno decir voy con Joel hasta el final. No, Porque hemos sentido su miedo en ese momento. y mola porque, por ejemplo, te van dando pequeñas dosis de las noticias de lo que está sucediendo a lo largo del día. Cuando Sara va a lo del relojero, que de repente una mujer se vuelve loca y cierra la tienda. Cuando de repente escucha por las noticias, pregunta a una vecina de, oye, escucho las noticias, nada, bueno, lo de siempre, tal. Como que te van dando pequeñas teorías y tú te vas metiendo en el cuerpo de que algo va a pasar, pero porque te lo has metido con dosis. Entonces, cuando llega ya el momento de explosivo de eso, tú, como dices tú, la cámara se pone en la perspectiva casi de Sara, básicamente, como somos como los ojos de Sara, y vamos viendo todo alrededor de, como girando alrededor de ella, viendo a Joel, a Tommy en el coche, intentando salir de esa ciudad que hay que huir y viendo lo que pasa alrededor. Y lo que dices tú, ¿no? Cuando pasa el boom definitivo, como que todo queda en segundo término y nosotros seguimos a Joel intentando sobrevivir, pero todo lo alrededor como que nos está dando miedo porque en cada esquina puede pasar cualquier cosa. Claro, en ese sentido la narración es interesante
porque nosotros nunca tenemos información de más, nunca estamos por encima de los personajes. De hecho, ni siquiera estamos al mismo nivel que muchos de los personajes que aparecen en pantalla. Siempre la información con la que nosotros contamos es con la que cuentan el personaje al que seguimos en ese momento. Sí. En el prólogo estamos en la piel de Sara, que es la que narra un poco, vemos ese día cero a través de sus ojos hasta que en un determinado momento es Joel el que toma el protagonismo. Y es ahí cuando entramos nosotros con Joel. Y a lo largo del capítulo estamos siempre desde la perspectiva de él. No sé si será algo que se mantendrá a lo largo de la temporada, pero sí me parece interesante eso, el que no se nos da información de más y vuelvo un poco a lo de antes, a lo de que en ese prólogo sentimos el miedo que siente Joel y es lo que hace que empaticemos con él. Nunca vamos a tener más información de la que el personaje que guía la acción lleve. Si, yo qué sé, si resulta que la acción lo hubiera llevado un panadero que no se entera de nada, pues sabríamos cómo hacer pan, pero no sabríamos qué es lo que está pasando. Entonces, me parece muy chulo eso porque a la hora de agudizar esa inmersión resulta también mucho más interesante y es algo que también lo acerca a cómo estaba narrado el videojuego. No, tienes totalmente la razón y creo que está súper bien estructurado. Los que venimos del juego, yo sinceramente me ha gustado mucho porque es súper fiel a lo que, o sea, cambiando cosas porque básicamente es otro medio, pero digo que es súper fiel lo que es el inicio junto con el juego. Y para los que no vengan, los que no sepan nada del videojuego, no sepan nada de lo que va, se van a quedar boquiabiertos con este arranque de capítulo porque los va a tener ya pegados y van a querer ya saber más de lo que ocurra en el mundo de The Last of Us, que si es como en el juego, ya podemos decir que se vayan preparando porque pasan cositas, como se diría. Pero sí, luego después de ese prólogo, luego me gusta mucho también la intro. Me gusta mucho la intro, el cómo meten el tema de... Porque se parece mucho al del juego con el tema de las ramificaciones, como de las venas, las ramas, la infección del Cordyceps, para terminar con el título y luego ya pues arrancamos con lo que dices tú, ¿no? El salto temporal a la zona de cuarentena, con el mundo ya completamente devastado por lo que ha pasado y sobre todo seguimos viendo cómo un poco la condición humana, ¿no? Del ser humano, cómo le da un poco igual todo y ya es simplemente sobrevivir en este mundo, porque pasan cosas que a mí realmente me dejan el corazón helado, por así decírtelo. Y vamos un poco a una de esos debates absurdos que ha habido previos a la serie, que es el tema de la elección del casting. Ha habido mucho comentario respecto a que es que no se parecen, es que no sé qué. Yo personalmente, sin tener ningún apego por los personajes del videojuego, a mí me ha parecido un casting muy solvente. Me creo los personajes en todo momento. Sí que creo que quizá el tramo de tiempo que transcurre entre ese día cero y el presente creo que es demasiado largo, porque quiero decir, son 20 años lo que transcurren entre un momento y otro, con lo que hace que no entre del todo con un Pedro Pascal que entiendo que en ese prólogo no puede tener más de 30 años. No, bueno, en el juego pasa igual, es la misma franja de tiempo desde que se arranca la infección hasta que vamos al día presente, por así decirlo, que son esos 20 años, pero claro, en el juego sí que se envejece Claro, es a a lo Joel. que voy. Que el Joel, el Pedro Pascal joven, eh, no es tan joven como debería ser. Entonces, dice, venga, va, Bueno, te lo salto de compro. fe, venga, salto de fe. Claro, pero más allá de ese pequeño toque ya personal, a mí me parece una interpretación súper solvente. Sí, sí, o sea, desde que le vi, o sea, cuando vi los trailers, pues todavía puedes a lo mejor dudar un poco, lo que sea, pero ya cuando ves el primer capítulo, ves cómo se mete la piel de Joel, dices, vale, Pedro Pascal ha sabido captar lo que es Joel, que si no me equivoco también, creo que trabajó junto a Troy Baker, que es el que da
cuerpo, voz y forma al Joel del videojuego, entonces creo que más o menos metiendo cada uno, Pedro Pascal sus cosas, sí que a lo mejor Troy Baker le dio algún tic de, oye, mira, yo he hecho esto, todo lo como quieras, pero más o menos para orientarle, pero creo que aún así solvente muy bien Pedro Pascal lo que es la papeleta, y la que más movidas tuvo fue la elección de Ellie por Bella Ramsey, porque la gente decía que no se parecía, que si era fea, incluso empezaron a decir que si esa Ellie no iba a ser la Ellie del videojuego. Bueno, chicos, yo qué sé, al final cuando la veo en la serie me convence básicamente porque tiene los mismos tics que tiene Ellie, que es una niña de 14 años, sí, que intenta sobrevivir en un mundo que literalmente ella no ha vivido. O sea, ella ha nacido ya en ese mundo de mierda. Y que al final, yo qué sé, es graciosa, intenta ser dura cuando tiene que serlo, que no quiere que nadie la manipule o que la intenten de controlar. Entonces, he visto en la interpretación de Bella Ramsey la misma Ellie que yo vi en The Last of Us. O sea, básicamente es que he visto esa misma Ellie. Luego la gente me hace gracia porque empieza a meterse con el físico y digo, tío, los otros son polígonos. Te quiero decir, es que tampoco es que ni siquiera se parece se me olvidó el nombre de la actriz que le da cuerpo a Ellie en el videojuego. Es lo que te quiero decir, que también hubo movida cuando se anunció que se parecía a... Ay, ¿cómo se llamaba la protagonista de Juno? Elliot Page. Elliot Page, que se parecía a Elliot Page y que iba a haber demandas por parte de no sé quién, porque Y se tuvieron digo, que bueno, cambiarlo en el remake, han cambiado, de hecho. Ya no sí, se no, parece. pero en el remake ya se parece más a la Ellie del The Last of Us parte 2. Claro, pero lo que quiere decir que cuando salió la primera versión Sí, del juego era Elliot Page o era sospechosamente similar, pero ya con el remaster, con sí, la sí. segunda parte, con el remake, han cambiado a la protagonista para que no pueda parecerse y evitar posibles hipotéticas demandas. Y Pero es lo que tú bueno, dices, al final son polígonos. claro, y yo qué sé, y al final Bella Ramsey me ha convencido mucho como Ellie, porque creo que le da esa misma inocencia de niña que no ha descubierto un mundo que se presenta ante él, o sea que es un mundo que literalmente ella no ha vivido porque su vida ha sido de zona en cuarentena en zona en cuarentena. Entonces creo que aquí verla disfrutar o verla intentar emocionarse con las cosas que ve de un mundo que no conoce, me recuerda mucho a la Ellie que he vivido con ella lo de las sofás. Entonces creo que lo consigue muy bien y que los dos personajes principales están muy bien elegidos, el cast, para lanzar adelante la serie, básicamente porque yo que sé, Pedro Pascal ya le conocemos y que tiene una presencia en pantalla bastante importante y que el tío convence, coño. Y sobre todo lo que me parece interesante, y creo que lo que al final cierra un debate que nunca debió abrirse, es que el puto Neil Druckmann está metido en el proyecto. Escribe, produce, incluso dirige un capítulo. Es decir, que si el maldito creador del videojuego está metido hasta en la sopa, en la adaptación, entiendo que ha tenido algún poder de decisión respecto al casting y a los posibles cambios que pueda haber respecto al videojuego original. Entonces, no es algo que venga el magnate de Hollywood de turno a decir, vamos a cambiarlo porque me apetece. No, no. Todo tiene una razón de ser y el propio Troy Baker, aparte de ayudar a Pedro Pascal a hablar entre ellos para dar algún tic o lo que sea, incluso tiene hasta su propio cameo en la serie. Quiero decir que Sí, es una serie que ha nacido de la propia, entre comillas, ha nacido la propia Naughty Dog, que ha estado, la desarrolladora del videojuego ha estado muy metida dentro de todo lo que ha sido el proceso creativo. Entonces, ya se podrá entrar luego a valorar de que si como fan ese cambio me agrada más o menos. Eso ya es opinión subjetiva de cada uno, pero echar peste a una producción que primero no se ha visto y que segundo los cambios o no responden a la propia decisión e ideas de los que han desarrollado el propio juego, creo que ya se queda por su propio peso cualquier tipo de hate al respecto. y que aparte, que ya me acuerdo el nombre de la actriz, Ashley Johnson, que es la actriz que daba cuerpo, voz y forma a Ellie en The Last of Us y The Last of Us parte 2, también tiene un cameo.
en la serie. O sea, que literalmente ya se sabe qué cameo es porque hace de la madre de Ellie, que es un personaje desconocido. Entonces, lo que dices tú es que está metido aquí, vamos, hasta la última persona que trabaja en Naughty Dog para llevar adelante, sacar adelante de las sofás. Y creo que al final eso cuenta, porque aparte también de repente te pones a leer los productores de la serie y aparece Evan Wells, que es es el copresidente de Naughty Dog junto a Neil Druckmann. O sea que está todo el mundo ahí metido, lo que dices tú, Neil Druckmann se ha cogido a Craig Mazin de Chernobyl para coger un poco el tono y la forma de The Last of Us y ha escrito los capítulos los dos juntos, han dirigido algún capítulo suelto. O sea, que te quiero decir que esto no es lo mismo que, por ejemplo, ha pasado con Uncharted, que cogieron lo que es la idea del juego, un guionista hizo el guión y otra persona hizo otro, y Naughty Dog simplemente lo único que hizo fue ceder el derecho a que pudieran hacer la adaptación. Pero aquí es que Naughty Dog está metido hasta hasta la piscina dentro de lo que es la adaptación. O sea que no es lo mismo que está lo que dices tú, que si el creador del maldito juego decide que esta cosa se va a cambiar para hacerlo, pues es su juego, es su idea y es su historia. Por eso, pues, no sé, lo quería comentar porque es algo que llevamos leyendo, viendo y escuchando meses prácticamente desde que salió la primera imagen promocional de la serie. Es que no se parece, es que tal, es que o va a ser menos violenta o va a ser... Mira, es que me la pela, quiero decir, que es que ese debate ya cae en el momento en el que es el propio dueño de la idea, las propias mentes creativas que estaban detrás de un formato son los que han adaptado a otro formato. Que eso que como fan, como seguidor, puede picar más o menos, pero al final es la llorera de partido de colegio. Es decir, que te tiene que dar igual. Es decir, que no se puede, por los gustos personales, tirar por tierra el trabajo de mucha gente y que al menos en este primer capítulo ha demostrado ser súper solvente y nos tiene enganchadísimos. Sí, sí. O sea, y el resto es que está todo clavado, porque luego las imágenes de la ciudad están súper calcadas, lo de los edificios destruidos que se ve de repente al fondo está súper calcado el videojuego, los escenarios están clavados también. O sea, todo está cuidado al detalle para que los que venimos del juego, digamos, reconocemos de las sofás y para la gente nueva ve algo que se ha cuidado y que está mimado hasta al mínimo detalle. Entonces creo que eso hace que la serie gane muchos enteros, porque había mucho miedo en ver cómo adaptaban un juego que ya de por sí es muy cinematográfico, por no decirlo, o sea, porque ya The Last of Us es un juego muy cinematográfico, pero era ver cómo adaptaban algo ya muy cinematográfico, intentando dotarle de otra personalidad, otro estilo, otra toma, y creo que lo han conseguido muy bien, porque está muy bien llevado el primer capítulo, cambia muchas cosas respecto, porque es lo que he dicho, no puedes adaptar 100% un juego en el cual la mitad del tiempo te lo pasas explorando zonas, intentando conseguir armas, intentando conseguir artilugios para mejorar las cosas. Entonces no puedes decir, no, venga, voy a meter aquí a Pedro Pascal explorando armarios a ver si encuentra medicinas o a ver qué encuentra. Entonces es lo que han hecho muy bien de decir, mira, esto vale para la serie, lo dejo, esto no, lo quito. De hecho, en una entrevista Neil Druckmann dijo que normal que no se pudiese adaptar todo porque no iba a meter las mesas de trabajo de Joel para mejorar las armas. Porque imagínate tú de repente una mesa de trabajo, voy a mejorar la escopeta. No, eso, ¿sabes dónde se podía haber incluido? ¿Dónde? En los créditos finales. Poner una pantallita al lado de los créditos, según van bajando todo el cast y la crew, pues poner, igual que a veces se pone tomas falsas o un poco el making o el videoclip de turno, Sí. pues ahí poner las partes de mejorar las armas Sí. o de explorar. Y así en el siguiente capítulo vemos que tiene una mirilla nueva la escopeta y es porque Pedro Pascal en los créditos se la ha puesto, ¿no? Exactamente. No, pero en ese caso yo como fan estoy muy contento con la adaptación porque creo que han respetado muy bien el material, han sabido dotarlo bien respecto a lo que es el juego y han introducido cosas que me gustan, han quitado cosas que creo que para hacer avanzar la historia viene bien, aunque sí que le hubiese dado mejor otro giro. Sobre todo cuando lo ve a la gente, el tema de Robert, me ha dejado, eso sí que me dejó un poco frío, el tema pero el resto está muy bien. El encuentro con Marlene, el encuentro con Ellie, todo está súper bien llevado porque encima mola por ver. Yo tenía muchas ganas de ver, sobre todo que me iba a ser el primer encuentro de Pedro Pascal y Bella Ramsey en el capítulo. O sea, cuando por fin se encuentran Joel con Ellie
Y la verdad que me ha convencido del todo porque es exactamente igual que como lo recordaba del juego y la frialdad que se tienen entre los dos por el, no sé si respeto, pero porque uno para uno es un encargo y la otra no sabe qué coño está pasando con ella. Entonces, por ese lado me gusta y creo que lo han sabido adaptar, lo han sabido llevar muy bien y creo que el primer capítulo por sí solo consigue mantener el nivel respecto al juego. Veremos cómo acontece los siguientes capítulos, pero yo, vamos, viendo este primer capítulo estoy tranquilísimo de saber lo que va a venir después. Vamos, que ambos vamos a pillar el segundo capítulo con muchas ganas, ¿no? Pero sí, muchísimos además. Pues nada, por mi parte, nada más. No sé si tú tienes algo que añadir, si se te ha No, no, quedado algo en el tintero. nada, está todo ready. Pues nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de esta serie de reviews acerca de la primera temporada de Las Sofás. Y nada, os emplazamos a ver el segundo review cuando hayáis visto el segundo capítulo, que vamos a emitir cada uno de estos vídeos siempre después de la emisión en HBO, para evitar posibles spoilers, para no fastidiar tampoco la experiencia de nadie, y que podéis disfrutar del visionado sin problemas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Hasta luego.